Bueno, hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos nuevamente muy bien acompañados por Vicente Gómez, quien es el CEO de G2 Talentum, y hoy nos va a acompañar para hablar de un tema que está bastante en auge y creo que puede generar cierta incertidumbre a muchas empresas, como es lo de la nueva jornada laboral que se acerca de 37 horas y media. Aunque sabemos que no hay una información demasiado precisa de momento, sí es verdad que creo que contar con información de una persona que tiene tanta experiencia en el tema de la consultoría de recursos humanos, entre otras cosas, puede aportarnos muchísimo para ver cómo podemos ver por dónde van un poco los tiros. Y por eso he querido contar con Vicente, que hoy nos acompaña. Primero, darte las gracias por participar y segundo, pues darte un poco el espacio para que te puedas terminar de presentar. Muchísimas gracias, Diani. Pues nada, como ya has comentado, mi nombre es Vicente o Manuel. Hay más o menos una gente ve Vicente, otra Manuel, según. Y como bien decías, pues trabajo en la empresa G2 Talentum, Recursos Humanos. Nos dedicamos desde hace ya más de 15 años a este área tan importante y tan menos valorada en muchas empresas en ocasiones, que es pues todo lo que es la parte de personas, equipos, selección, formación, outplacement, consultoría de recursos humanos, con lo cual, pues bueno, sí, efectivamente llevamos ya muchos años en esto. Bastante agua por recorrida. Sí. Vicente, este tema, la verdad es que creo que es hasta un poco polémico, porque yo creo que los trabajadores tienen un punto de vista y los empresarios tienen otra parte, pero creo que genera un poco más de preocupación en las personas que en los CEOs, en los gerentes, en los empresarios, el tema de reducir las jornadas de 40 horas a 37 horas y media. Quería saber un poco cuál es tu punto de vista a nivel profesional, qué se asoma, qué sabes. Sí, bueno, en primer lugar, hay una cosa que has comentado que yo voy a permitirme ya directamente, ya de entrada, no compartir contigo, ¿no? Y es que existe un punto de vista diferente entre trabajadores y empresarios, vamos a decirlo así, de forma Ujú. general. Yo creo que esto es debido a que vivimos en una cultura, quizá no sea solo España, yo creo que quizás sea un poco extendible a lo que es la cultura mediterránea, en la Ujú. cual pues tenemos una concepción de que por un lado están los empresarios y por otro lado están los trabajadores y que Ok. además, sobre todo últimamente, que digamos vivimos en una situación política denominada progresista, pues parece como que se está enfatizando esa diferencia, ¿no? Parece que el empresario es el malo, es el que explota al trabajador y que el trabajador es un explotado. Y esto realmente no es así. O sea, los empresarios son gente muy trabajadora y que tiene que luchar en este país concretamente con un sistema fiscal, con unos costes de contratación, con un quizá, y esto yo sé que puede ser polémico, un proteccionismo que está bien, un proteccionismo hacia el trabajador, me refiero, que está bien, pero que en muchísimas ocasiones se lleva a extremos que no tienen mucho sentido. Sobre Mm. todo porque no benefician, sobre todo al trabajador, principalmente. O sea, es toda una apariencia de que las cosas son así, pero la realidad es que luego los empresarios y los trabajadores realmente están en el mismo barco, trabajan en la misma empresa y cualquier cambio en las políticas, ya sea fiscales o como en este tema que estamos hablando, sobre la jornada laboral o el número de horas semanales que se deben trabajar, pues son temas en los que todos deberíamos tener conciencia de lo que se está haciendo realmente y no verlo como una parte empresarios y otra parte trabajadores, porque al final, y voy a decir una obviedad, si los empresarios no existen, los trabajadores tampoco, y si los trabajadores no existen, los empresarios tampoco. Sé que es muy obvio, pero ya Pero digo, nunca lo vemos así. en este ambiente tan tenso y a veces enrarecido que vivimos, en el que un señor que trabaja un montón tiene éxito y consigue crear una empresa o varias empresas, pues a veces son tratados de una manera un poco tal. Hay empresarios buenos y hay algunos empresarios malos, igual que hay algunos trabajadores buenos y hay trabajadores pues que, bueno, pues que no lo son.
Esto es Mm. una realidad de la vida. Me gusta demasiado que hayas puntualizado eso. Yo lo estaba viendo más desde la forma, lo que tú has dicho, ¿no? Este proteger al empleado a través de eso y la preocupación del empleador en el sentido de qué hago porque ahora voy a tener menos recursos humanos, ¿no? Por menos tiempo, desde esa como que Claro, tranquilidad de un lado del otro. Pero me gusta mucho que lo hayas enfatizado desde ese punto de vista, porque sí es verdad que como que, bueno, no sé si llama gobierno, un sistema o algo que como que los, ¿no? Como que nos quieren poner como rivales, pero que al final no somos unos sin los otros. O sea, al final somos todos, somos todos. estamos O sea, todos al en el mismo final, equipo. Estamos todos en el mismo equipo queramos o y no. queramos o no, además, o sea, es inevitable que así sea. Pero repito, hay un mensaje ahí permanentemente en el ambiente que dice que no, que estamos en diferentes equipos y que además parece que unos son los malos y otros son los buenos. Y eso Además, no tiene ningún sentido. O sea, no. ningún sentido. Absoluto. ¿Cuáles pueden ser como esos retos con los que crees que se pueda encontrar con esta nueva jornada laboral? ¿Cuáles crees que van a ser los mayores desafíos de reducir la jornada laboral? A ver, yo creo que el primer desafío es por parte de los políticos. Eh, Vivimos en una época, en un periodo de tiempo en el cual, y yo creo que esto vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Los mensajes que recibimos están bastante manipulados en general. Mm, Entonces, el primer reto de una propuesta como esta es hacerla pensando realmente en todo el mundo y pensando en lo que yo he dicho al principio, que todos somos un equipo. Yo soy un firme defensor de que exista una verdadera y real conciliación entre la vida profesional y la vida personal. Y evidentemente eso pasa por trabajar una cantidad de horas semanales que sea coherente y que permita al final pues trabajar y tener tu propia vida. Eso yo creo que nadie lo Y, discute. y permíteme decirlo, a mí me consta que es así, porque Claro, hace un tiempo colaboramos juntos, tuve la oportunidad y el honor de colaborar con G2 Talentum y sé que es así. Sé que es así así, es, sé que eres una persona que respetas mucho la conciliación de tus colaboradores. absolutamente. Pero visto también desde otros puntos de vista, creo que, y decía al principio que la propuesta tiene que ser por parte de esos políticos que nos gestionan o que gestionan nuestros impuestos para mejorarnos la vida, en definitiva, creo que esta es una propuesta que está incompleta. Es decir, yo cualquier propuesta que plantea una situación que beneficia a una parte y perjudica a otra, creo que por definición es mala. España es un país de pymes, de empresas de tamaño mediano. Entonces, si, vamos, yo no he hecho el cálculo, pero lo podemos hacer aquí ahora mismo sobre la marcha. Si tú tienes una empresa que es muy típica en España, de 80, 100, 120 trabajadores, que es una empresa mediana, si tú pues 2,5 horas a la semana la multiplicas por 4 semanas, son 10 horas, y tienes 100 trabajadores, son 1.000 horas de trabajo al mes. Yo creo que es fácil hacer unos cálculos cuánto supone eso en términos de costes a los empresarios. Y aquí lo único que se hace es plantear una propuesta de bajar a 37 horas y media, pero nadie habla de qué supone eso para una empresa, que no estamos hablando aquí de Amancio Ortega ni del señor de Mercadona, estamos hablando de todos esos pequeños empresarios que tienen estas plantillas y que dan trabajo a un montón de gente, todos ellos juntos. De hecho, una gran mayoría de los trabajadores que hay en España. Entonces, repito, está muy bien decir que hay que reducir la jornada. Yo soy un firme defensor de ello, pero es incompleto. O sea, hay que decir, oye, se reduce la jornada y se aportan estas ayudas o estos mecanismos para ayudar a que sea factible Mm. hacerlo sin crear un perjuicio.
porque al final yo no tengo claro que con eso los trabajadores vayan a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque una empresa que no se puede permitir, por ejemplo, ese ejemplo que yo ponía, de 100 trabajadores, que no se puede permitir compensar nada menos que 1000 horas de trabajo, pues ¿qué va a hacer? No lo sé, dímelo tú, porque yo no lo sé, sinceramente, yo no lo sé. ¿Y cómo crees que pueda, que afecte o beneficie esta nueva jornada en cuanto a la productividad laboral y a la competencia que pueda existir entre las empresas por el talento? A ver, esto va a depender de cada empresa. Habrá empresas y va a depender de cada empresa no solamente en cuanto, diría por dos aspectos, ¿no? Uno, en cuanto a la forma de gestionarla, en la parte de los recursos humanos propiamente dichos, y otro en cuanto a los procesos, los procedimientos y la forma que tenga esa empresa de producir. Es completamente distinto hablar de una empresa de servicios que hablar de una empresa que fabrique cualquier tipo de producto tangible. Una empresa de servicios puede ser, y digo puede, no siempre, pues puede ser más factible decir, oye, mira, pues vamos a reducir la jornada y vamos a mejorar los procedimientos para que el mismo trabajo que se hace en 40 horas, pues ahora se puede hacer en 37 horas y media. Pues tenemos informática, tenemos inteligencia artificial, Sí, como eh, más digitalizar más, ¿no? Automatizar realmente más puede el haber proceso. recursos. Entonces puede haber empresas que su enfoque sea ese y que incluso pueda llegar a ser positivo, ¿no? Decir, oye, pues mira, pues es que gracias a esta obligación que me han impuesto de que la jornada sea de 37 horas y media, pues me ha servido como un estímulo para mejorar. Pero seamos realistas, hacer estos cambios por obligación, de manera forzada y con prisas, normalmente no tiene buenas consecuencias. Aquellas personas que trabajamos desde hace muchos años viendo los sistemas que tienen las empresas de organizarse, de cómo desarrollar sus procedimientos, sus flujos de trabajo, hacer este tipo de cambios nunca es fácil Mm. y en ocasiones es que es directamente imposible. Por eso Bueno, decía, es que de hecho lo vimos con la pandemia, o sea, realmente que no fue ni siquiera, por lo menos aquí nos estaban avisando, las 37 horas, y la pandemia vino, ¡pum! Y se la comió el que se comió y renació el que renació. exacto, y de hecho hubo muchísimas empresas que la pandemia les fortaleció porque les Sí, obligó a eso, pero también hubo muchísimas empresas, muchísimas, sobre todo sí, pequeñas y correcto. medianas empresas, que cerraron directamente y que ya no existen. Y eso ya sin mencionar que España, pues en ese sentido, pues también tenemos una asignatura muy, muy pendiente, pues todas las grandes empresas con sedes en España, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, Mm. etcétera, etcétera, pues que muchas de ellas se han ido, porque ya la pandemia, digamos, fue el punto de toque que les faltaba para marcharse. Si le sumamos pues toda la percepción que existe fuera de España en cuanto a la inseguridad jurídica en la que vivimos, que esto es un gran Mm. problema cuando tú te Mm. quieres instalar en un país a largo plazo, es uno de los primeros aspectos que ves, ¿no? Entonces, claro, todos estos cambios, todas estas propuestas que se hacen así, sin más, ¿no? Y diciendo, bueno, pues ahora 37 horas y media, la chimpún. Y nadie te explica, oye, vale, pero esto genera unas problemáticas que, a ver, cómo se atacan, ¿no? Cómo se tal, pues entonces las empresas lo que hacen es marcharse. Y de hecho, Claro, desgraciadamente sí. muchas en estos años, ya no solo en la pandemia, en los años de la pandemia y los posteriores, muchas se han ido. Clientes nuestros, nosotros trabajamos con multinacionales, lo hemos vivido. O sea, muchas empresas que tenían estructuras en España importantes, pues las han eliminado. Sí, la verdad es que ha sido bastante triste, como tú dices, o sea, ha sido a nivel para unas, ha sido pues el cierre, el difícil cierre de la empresa y para otros pues ha sido fortalecido. Por eso es que te digo, o sea, creo que aunque ya han pasado 5 años, que yo todavía no me lo creo que ha pasado tanto tiempo de eso, Claro, parece mentira, pero han pasado 5 años. pero es A ver, que han a pasado 5 años, diferencia, pero aún lo tenemos ahí, ¿no? Como, como yo muy... comparto contigo la comparación, la pandemia y lo de las 37 horas. Al final estamos hablando, fíjate además una cosa, un detalle, ¿no? Y es que estamos hablando de las 37 horas y media y al hablar de los posibles efectos, consecuencias,
tú misma te has ido a la pandemia, ¿no? Como un periodo crítico de crisis, tal. Hay una diferencia importante y es que la pandemia es una cosa que no era previsible, Por eso. o por lo menos nadie fue capaz de preverla y de repente se presentó ahí y oye, hay que adaptarse y hay que apañárselas cada uno lo mejor que pueda y cada empresa lo mejor que pueda, pero esto no es algo que viene ahí, esto es algo que unas personas políticas que se supone que están preocupándose por todos, pues de repente lo plantean y repito, lo plantean de una forma, en mi opinión, bastante incompleta y claramente con un coste importantísimo a pagar por la empresa. Con lo cual, repito, no veo nada claro que vaya a tener realmente beneficios sobre los trabajadores. Estamos hablando de 2 horas y media a la semana. ¿Quién no trabaja ahora en nuestra jornada actual de 8 horas? Pues ¿quién trabaja 40 horas a la semana? Eh, yo diría Claro, que poca gente porque trabajamos más sí. realmente de esas 40 horas. Luego otra cosa, ya entraríamos en la polémica de, oye, ¿con qué rendimiento, con qué productividad Ujú, y todo lo que tú quieras? Pero al final es una medida que en el trabajador tiene un impacto muy cuestionable ujú, en ujú, cuanto a lo que significa de mejora de su calidad de vida y de mejora de su capacidad de conciliación entre vida personal y vida profesional, pero es teoría. O sea, en la práctica creo que no va a ser así porque vamos a meter una presión a esas empresas, sobre todo a las pequeñas. Aquí nadie está hablando, o sea, esto en Repsol o en, no sé, o en otras empresas de este calibre, pues, hombre, tiene impacto, pero es un impacto que controlan. Pero tú imagínate, pues, todas las miles y miles de pequeñas y medianas empresas que tenemos en España que de repente ujú. les sometes a esta tensión y si ya lo tenían difícil, porque vivimos en un mercado que sigue siendo difícil, pues, pues fíjate, Pues, sí, o la tú verdad que mismo sí. Porque a lo lo ves. mejor es un poco lo que tú, lo que estás diciendo, porque, o sea, por ejemplo, hay muchas empresas y por eso te iba yo en el tema, porque hoy en día, bueno, y lo sabrás tú, Ujú. con la gestión de G2 Talentum, que y eso lo hemos hablado en anteriores podcasts, donde ya las empresas ya no solo se están dedicando de buscar clientes, ¿no? Y de generar ingresos monetarios, sino también de captar el mejor talento y mantenerlo. O sea, de Claro, hecho, ya es un tema importante, ¿no? Ya no es como algo alejado, sino que ya es, tienes que venderte. Antes era, yo recuerdo que yo era la que me tenía que vender a la empresa. Ahora es la empresa la que te vende a ti su proyecto. Y sí, ya si yo quiero, yo lo acepto, ¿sabes? O sea, no se basa de mis condiciones en la empresa, pero sí es verdad claro. que hay mucha competencia. Pero esto es una consecuencia no solo de esto, pero también de lo que decíamos al principio, es esta mentalidad que se nos está implantando de que por un lado está el empresario y por otro lado está el trabajador. ¿Qué ocurre? Pues que el trabajador se siente, y esto nosotros que nos dedicamos a selección lo percibimos con una claridad absoluta, digamos, eso que se llama compromiso con tu Mm, empresa, con tu responsabilidad, con tu trabajo, con aquello por lo que te contratan y te pagan, ese compromiso ha muerto, o está desapareciendo o es ya tremendamente escaso. sí. ¿Por qué? Porque volvemos a eso. Son medidas que buscan pues, tener un impacto en los votantes, populistas, en definitiva, por decirlo con toda claridad, y que verdaderamente se hacen a medias. O sea, no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como estamos constantemente hablando de trabajar menos horas, o sea, y como el empresario además es el malo, claro, Mm, lanzamos una medida de 37 horas y media a la semana porque sabemos que en este ambiente, en esta cultura que hemos creado con los últimos años, de que el empresario es malo, el trabajador es bueno, el trabajador se siente incluso, te diría, tonto
si muestra ese compromiso. Dice, no, no, si es que el empresario es el malo, me va a explotar. Mm, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues que estamos rompiendo, estamos eliminando eso que antes se llamaba la cultura del esfuerzo. mm, Parece que ahora nos lo tienen que dar todo hecho y parece que ahora nos tienen que subvencionar todo, tal, y no, el mundo no es así hoy por mm, hoy. A lo mm, mejor dentro de 500 años lo es, ojalá, porque sería significativo positivamente, ¿no? En el sentido de que habría habido una evolución social importante. Pero hoy por hoy, para sacar las cosas adelante, eres un empresario, eres un trabajador, eres un autónomo, eres lo que sea, tienes que trabajar y te lo tienes que luchar para sacarlo adelante. Y eso lo tiene que hacer un empresario en su puesto de empresario, un trabajador en su puesto de trabajador y todo el mundo. Y parece que eso, pues nadie habla de ello, ¿no? No, no, vamos a reducir 37 horas y media. Y chimpún, nadie dice nada más. Es que eso es lo que quería yo decirte, que realmente, ok, se reducen las 37 horas y media, pero es Ujú. que también el empresario se va a tener, o sea, se va a ver obligado y a la vez, yo no sé si atemorizado, de meter un poco más de caña, porque claro, es que lo que me hacías en 40 horas utópicas, ¿vale? Es que la tienes que reducir mucho más. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, no sé, vamos a irnos al día a día. El tener que irme cada 15 minutos, que yo por lo menos en mis jornadas laborales recuerdo que tenía varios compañeros, cada 15 minutos se fumaba un cigarro, es que ya a lo mejor van a apretar un poco más en ese tipo de salidas, Claro, mira, que es son, como que cuando yo las defiendo. O sea, a veces, perdón que te interrumpa, a veces creo que es necesario Ujú. respirar, ¿no? Con tanto agobio Respira, de lo que hablamos. completamente de Yo acuerdo contigo. Eh, Totalmente, o sea, creo que Mira, sí, pero creo que ahora se va a tener que recortar más y ese es te uno voy a de... hacer una comparación que creo que sí que es válida para este caso de esto que estamos hablando, ¿no? De las 37 horas y media. Y es cuando ha empezado todo el tema del teletrabajo. El foco de nuestros políticos ha estado en crear sistemas de control. Es decir, cómo controlo para que tú te conectes, te desconectes, no trabajes más horas de las que tienes que trabajar, etcétera. Mm, ¿Tú has oído algún político hablar de, oye, como hay que teletrabajo, las empresas tienen que hacer una serie de cambios, por ejemplo, en las descripciones de puestos de trabajo? mm, ¿Has oído algún político hablar de que, oye, para que el teletrabajo funcione, no hay un problema? De hecho, una de las ventajas del teletrabajo puede ser la flexibilidad horaria, que fíjate mm, si eso te mejora la calidad de vida y te permite conciliar. No, hay control. Y nadie ha hablado de, oye, es que para teletrabajar bien, la persona que teletrabaja tiene que tener unas funciones muy bien definidas, posiblemente mucho mejor que antes, que tenía una persona cerca que la estaba vigilando o controlando. mm, Esa persona tiene que tener unos objetivos, claro. Ya no es tanto el tiempo que estás trabajando, no nos pagan por trabajar un horario, nos mm. pagan por hacer unas funciones Sí, que por tienen que unos estar objetivos, por unos resultados. y por unos resultados que correcto tienen que estar correctamente medidos y equilibrados para que sea viable, que sea Mm, así. Pero tú has oído algún político hablar de algo que no sea control y sí hablar mm, de esto otro, de decir, oye, pues es que las empresas tienen que hacer una serie de cosas para que el teletrabajo realmente funcione. ¿Qué ha pasado al final? Pues que miles de empresas están dando marcha atrás con el teletrabajo. Porque son pymes, nadie les ha explicado esto. Oye, mira, se puede teletrabajar, pero es necesario hacer ajustes en el sistema de reparto de funciones, definir mejor perdón, definir mejor los objetivos y que las personas que teletrabajan cambien de mental, igual que cambian de ubicación y que ya no tienen que ir al trabajo, lo cual es una inmensa ventaja, también tienen que cambiar en lo otro. Es decir, oye, tienes que saber mejor cuáles son tus funciones, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus deadlines, todo este tipo de cosas. Eso no se ha hecho, se ha mandado a la gente a trabajar, se ha puesto los sistemas de control, sí, muy bien PRL, oye, que en tu casa si teletrabajas, pues trabajas en un sitio adecuado, con una silla adecuada, con una pantalla de ordenador a la altura adecuada, etcétera, etcétera. Vale, todo eso genial, pero no se ha hecho lo más importante, que es enseñar
a estas empresas, sobre todo a las pymes, porque esto te vas a una gran empresa y Y tienen otro medios, no. tienen recursos, tienen medios y les supone un esfuerzo, pero es llevadero. Para una pyme, esto es un Cristo, de hecho es un problema y es una de esas cosas que dice, bueno, ¿qué hago con esto ahora? Oye, ¿qué hay que mandar a la gente a teletrabajar? Pues ala, pues vete a teletrabajar. Pero claro, ahora estamos en un periodo de clara marcha atrás. De clara Wow. marcha atrás. ¿Por qué? Porque si se hace mal, se hace mal y hay que repetirlo. Eso es así. Y eso me imagino que es un bajón para De las los... 37 horas y media, pues para mí es un poco parecido, ¿no? Que dices, oye, es una mejora que puede ser fantástica, o sea, ya me encantaría a mí trabajar 37 horas y media a la semana, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta todos los aspectos que están implicados en eso. No solamente a la 37 horas y media, qué estupendo, qué estupenda soy, y venga, y en las próximas Sí, elecciones. como se dice ahora, yo dejo esto por aquí y me voy lentamente. Y hago mutis por el foro, pero nadie habla de, oye, no, 37 horas y media. ¿Y 37 cómo? horas y media. Y ya Sí, está. eso es así como que, Bueno, bueno, yo lanzo esto por aquí, voy a ver qué va a pasar, yo no sé, vamos a esperar que el mundo se coma aquí entre todos. Y no, ya. y a mí que me voten, porque al final el objetivo, creo yo, y esto es una opinión, ¿eh? Esto es una cosa totalmente discutible lo que voy a decir ahora. Yo creo que al final el objetivo es ganar votos y lo malo es que como consecuencia de ese único objetivo unilateral, que es ganar votos, al final lo que se hace es que se acrecenta la brecha entre empresarios y trabajadores. Se De esa tensiona, guerra que no. exacto, se tensiona eso que hemos dicho en el principio de esta conversación, que ya de por sí es un gran problema, es que no, ven, los empresarios van por un lado y los trabajadores por otro. No, es que no es así, es que estamos todos. O sea, si el empresario no puede tener la empresa, el trabajador no va a tener trabajo. Y en España, pues en fin, los emprendedores no sobran. No sobran. Y es normal, porque crear una empresa en España, y lo digo por experiencia propia y por otras muchas experiencias que he tenido oportunidad de seguir y de ver, de verdad, hay que ser muy fuerte emocionalmente, económicamente, es tener una resiliencia brutal y, vamos, estar dispuesto a lo que sea, prácticamente, a Sí. aguantar de todo y a resistir y a trabajar muchísimas horas, etcétera, ¿no? Vamos, en toda esta polémica que tú decías al principio que ha habido con lo de las 37 horas y media, hubo y perdón, lo voy a decir así de claro, hubo una ridiculez que se dijo, no recuerdo quién, pues tampoco quiero aquí hacer una Sí, mención sí, vamos a mantener. de nada, pero hubo una cosa absolutamente ridícula que se dijo, no, es que los autónomos a partir de tal van a trabajar también 37 horas y media a la semana. Pero, o sea, es que dice, Mal. bueno, tú no has conocido, o sea, quien haya dicho esto, ni ha sido autónomo, ni ha conocido a un autónomo en su vida, ni sabe de lo que está hablando. O sea, es que es Sí, absolutamente. y ya de por sí cuesta trabajar solo 40 horas. Yo personalmente también soy autónoma, o sea, sé de lo que habla. Claro, es que los que somos autónomos o empresarios o tal, cuando te dicen una cosa de estas, te echas un poquito a temblar porque dices, madre mía, si alguien con un enorme poder político es capaz de soltar una burrada como esta, oh Dios mío, es que esa persona vive en otro planeta, literalmente. O sea, no se entera, o sea, no se puede decir una cosa así y Sí. quedarse tan pancho, ¿no? Pues es que se dijo, ¿eh? Ya alguien debió decirle a esa persona, oye, que esto que has dicho no tiene ningún sentido y es una estupidez. Eso es falsa publicidad. Sí, algo así, porque yo no me lo explico, sinceramente no me lo explico. Porque es que, bueno, Eh, que como autónomos entendemos el sentido de, bueno, y las empresas también, de las personas que gestionan sus empresas, nos entenderán a la hora de decir que si tú me vas a prometer que yo como autónomo, tú como empresa, vas a trabajar 37 horas y media, me vas a tener que decir, como tú decías al principio, o sea, antes con el teletrabajo, darme las medidas o la pócima mágica, porque realmente sí, de o verdad no que cuesta sé, llegar, o oye, sea, cuesta no llegar, cuesta no sobrepasar las 40.
claro. A ver, yo no me dedico a eso. Yo, si fuera político, pues diría otras cosas, me imagino, ¿no? Pero no lo soy. Y yo Ya. no sé cuál es la solución, pero se me ocurre, pues no sé, un periodo de transición o unas medidas de apoyo. Oye, mira, pues es que para una empresa de este tamaño tiene estas consecuencias, va a tener estos costes, pues vamos a reducir los costes sociales Ujú, durante un tiempo, por ejemplo. Pero vamos, ya te cobran impuestos hasta por cobrar el salario mínimo, ujú, porque ya nos cobran impuestos por cobrar el salario mínimo, que dices, bueno, pues qué bien, o sea, me suben 50 y me quitan 25 por otro lado, ¿no? Lo cual, pues vaya apaño que me están haciendo. Eh, en fin, es un poco todo bastante poco lógico, bastante poco claro. lógico. Y hablando de esas cosas, quería preguntar, porque es que yo sé que está todo bastante verde, ¿no? En el sentido de que, de verdad que lo sentí así, ¿eh? Como que yo aquí dejo esto y yo me voy y ya, hasta luego, ¿no? Pero ¿sabes si se sabe algo acerca de si hay algunas excepciones de puestos, de sectores que van a continuar De con las otras momento, jornadas? a ver, si hay algo, no No ha se ha dicho aún, trascendido, ¿no? no se sabe. No, tampoco se sabe si va a ser como gradual o va a ser ya de un día No, para a ver, ten otro. en cuenta que es que luego los ciudadanos, la información que tenemos es la que vemos en los medios de comunicación. Ya. Y los medios de comunicación, pues es otra problemática que tenemos hoy en día. O sea, no existe hoy en día, por lo menos yo no lo conozco, si Mm, alguien sabe alguno que me lo diga, no existe ningún medio de comunicación que no esté claramente condicionado ya. por su tendencia, ¿no? Es decir, esto yo, mira, hace poco hablaba con la hija de unos amigos que está ahora planteándose hacer una carrera y decía, me planteo hacer periodismo, ¿no? Y yo, pues, que sus padres me miraron mal luego, ¿eh? Yo dije, oye, yo creo que periodismo no debes hacer porque hoy día ser periodista ya no es lo que era, o sea, ya no es ser una Mm, persona que informa con objetividad, es estar al mm, servicio de quien te paga y tienes que decir lo que te digan que tienes que decir. O sea, periodistas hoy día realmente libres que puedan hacer su trabajo con imparcialidad, objetividad, con criterio, etcétera, no sé si existe alguno. Confío en que sí, ¿no? Que sí, quede por ahí seguro. alguien que todavía sea de este perfil, ¿no? Mm. Pero es que tal. Entonces tú dices, oye, ¿hay medidas para, o ahí va a haber, pues no sé, pues dependiendo del sector o tal? Ni idea, ni Vale, idea. vale. Y el tema de las contrataciones a tiempo parcial. Es que claro, es que todo o sea, está todo como muy nuevo, o sea, o cómo se van a, mm, a registrar lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo van a controlar las horas, todo eso? O sea, A ver, yo entiendo que las contrataciones a tiempo parcial no tendrían por qué verse afectadas. Si claro, tú porque es un máximo de 37 horas y media, o sea, que las de entiendo 20 que se horas que... plantea, entiendo que se plantea como un máximo, entiendo, tampoco lo tengo claro, porque habría otra posibilidad. Y es que, oye, mira, pues las jornadas que sean de 5 horas, que se reduzcan proporcionalmente en la misma medida. Mm, Bueno, pues vale. Digamos, estaríamos en lo mismo, pero con la jornada reducida. No lo sé. claro, Yo lo entiendo como un máximo. Es decir, si tú tienes un contrato de 5 horas, no vas a pasar a trabajar 4 horas y 20 minutos. No, no sé, exacto. no he hecho el cálculo, ¿no? Pero lo veo un poco absurdo también. Vale, vale. No, la verdad es que es un tema que es bastante interesante y es lo que tú dices, o sea, según la perspectiva con que lo veas, realmente yo A creo ver, que, yo creo que es un tema que viene a destiempo, porque, a ver, los políticos también nos están diciendo ahora, ¿no?, que la economía va bien. Pues la economía, pues sí, irá bien, pero yo soy cliente del Mercadona y la verdad es que mi cesta de la compra este año debe ser como un 15, un 20% más barata, la misma cesta de la compra que el año pasado. Estamos en invierno. Mi factura de la calefacción es brutal.
amigos que tengo que viven de alquiler, vamos, el que menos paga, paga 900 euros al mes y algunos de ellos pues tienen salarios de 1.600, 1.700, 1.800 euros. Es decir, te gastas el 50% en el alquiler, un 20% en la calefacción, un 30% más. O sea, ya no queda. Es que al final dices, oye, me estás hablando de 37 horas y media y dices, oye, por favor, si lo que quiero es ir a hacer la compra, ¿sabes? Y que la vida no me resulte prácticamente imposible de vivir económicamente. Claro. Entonces, que, Bueno, oye, lo que he las leído, empresas van bien, no hay paro, tenemos unos niveles salariales que están acordes con el coste de la vida real. Pero es que por mucho que me digan que los índices macroeconómicos van bien, la vida es muy difícil hoy día de vivir con los niveles salariales que tenemos. Y ya no estoy hablando de comprarme un Lamborghini, es que estoy hablando de la casa en la que vivo, de no morirme de frío en mi casa en invierno y de poder ir al mercado y comprar lo normal y que al final me quede algo para irme un fin de semana no sé, a una casa rural o al cine. Pero es que no es así. Es que la gente no llega a fin de mes. así es, totalmente, Tal cual. Entonces, totalmente. pues, oye, que me hablen de 37 horas y media en este contexto, oye, pues mira, sí, de acuerdo, que puede estar muy bien, pero primero es incompleto y segundo no es realista. O sea, es que hoy día lo que debería preocuparnos a los trabajadores es que la relación entre lo que ganamos y lo que nos cuesta la vida sea más equilibrada. Hoy día es que, no sé, la gasolina subió con la crisis del petróleo y tal. No ha vuelto a bajar, ya no hay crisis del petróleo, el petróleo está barato y la gasolina sigue costando la normal de 95, no me acuerdo, 1,7, 1,8 euros. Sí, sí, realmente creo que esto puede generar mayor preocupación en ese sentido, porque aunque lo que he leído es que el salario no se va a tocar, a pesar de que se baje, pero puede que sea por las 2 horas y media que se deje de trabajar, obviamente dejas de ganar dinero. Entonces eso Mira, quiere decir que te va a te digo una costar. consecuencia muy realista que va a ocurrir en muchos sitios con las 37 horas y media. Pues va a haber empresas que van a decir, oye, mira, yo no puedo contratar a más gente. Entonces, tienes que hacer este trabajo, antes lo hacías en 40 horas, ahora lo vas a hacer en 37 horas y media. Ah, que no puedes, pues no pasa nada, te despido y contrato a alguien que sí que pueda. Mm. Es que esto, lo que acabo de decir, sé que suena durísimo, No, pero es que es pero verdad. es que en muchas empresas, con muchos puestos de trabajo, va a pasar esto. Y tú antes has mencionado una cosa, ¿no? Pues oye, el compañero que está cada 15 minutos, que se va al portal o a la calle a fumarse un cigarro. El que se va a la máquina del café y en vez de tirarse 5 minutitos, se tira 25 minutitos porque le encanta eh, conversar con sus compañeros. O, en fin, y Claro, luego, no lo sé, otra pregunta, esta te la hago yo a ti. ¿Esto se va a aplicar a los funcionarios? Entiendo que también, ¿no? Eh, entiendo yo también. entonces, ¿qué vamos a hacer? El Estado sí que va a contratar, bueno, de hecho lo está haciendo, va a contratar a 100.000 funcionarios más en un país que tenemos 10 veces más funcionarios por habitante que en cualquier otro de la Comunidad Europea. Mm, mm. O sea, es que te lo paras a pensar y dices, madre mía. O sea, que como idea me parece fantástica y he empezado diciendo que soy el primer defensor de Mm. la calidad de vida y de la conciliación vida profesional, vida laboral. Pero estas cosas así, de cualquier manera, pues a mí que me A lo mí, explique. a mí ya hablando también así como de un tema de opinión personal, profesional, cuando yo escuché la primera vez acerca de las 37 horas y media, yo lo que a mí ni me alegró ni me preocupó, bueno, me preocupó más de lo que me pudo haber alegrado, y es eso, y es lo presionadas que se van a sentir las personas porque tienen que sacar el trabajo a esa hora. O sea, y también creo que va a generar un poco más de estrés en ese sentido de, es que tengo que sacar el trabajo ahora en menor tiempo. Y Sí, es que lamentablemente vas a tener a los líderes
también dando un poquito de caña y a de controlar más, porque es que tienes que sacar lo que sacabas de las 40 horas, Sí, 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 lo por tienes que eso te sacar digo más. que es una de esas ideas que dices, en el primer pensamiento dices, oye, pues mira, pues qué bien, joder, hay que conciliar, hay que tener mejor calidad de vida, pero cuando te paras realmente a pensar en su materialización y en su aplicación práctica, te das cuenta de que como idea es buena, pero es que hay que hacer bastantes cosas antes de meterse en ese fregado. Mm, ¿Qué pasa? Pues que eso es lo fácil, ¿no? Decir, oye, pues reducimos es que fíjate, además, el enunciado es, reducimos de 47, de 40 a 37 horas y media. ¡Hala! Y, joder, qué felices somos, ¿no? Ya, pero la realidad no es eso, es otra cosa. Y nos da igual. Por eso decía que son medidas, mensajes, pues que para mí tienen mucho de populistas, pero que luego tienen consecuencias negativas para todo el mundo, empresarios y trabajadores. ujú. Sí, al final es como un mensaje ahí de doble intención. Pero bueno, yo creo que esto nos podemos quedar más allá de los temas políticos y emocionales y esto, es que yo, por ejemplo, lo que podría como recomendar es un poco cuidar y mimar más a los empleados, porque es que es lo que tú dices, bueno, que no puedes sacarlo, bueno, lo que tú has dicho duramente, pues chao y ya me contrato otro. Claro. Pero si es un talento que vale, yo creo que hay que mimarlo más, cuidarle más, Sí, por lo que tú dices. ¿Por qué? Porque ahora mismo las generaciones que estamos ahora somos más exigentes con lo que nos ofrece una empresa. Ya no nos valemos ni siquiera del salario, ¿eh? O sea, ya el salario quedó en segundo plano. Ya me interesa que me cuiden más, que me respeten más, que me permitan conciliar más, antes de que me pague 80.000 euros mensuales. No, es que eso no me importa. Me importa es tener no, más calidad de vida pero y a ya mí está. eso por parte del trabajador, a mí eso me parece muy correcto y muy inteligente. A ver, yo creo que todos lo sabemos. Las personas que llevamos muchos años trabajando y que hemos vivido diferentes etapas, diferentes épocas y momentos, sabemos perfectamente que en aquellas épocas en las que podemos trabajar una cantidad de horas más razonable, que trabajamos con menos agobios, que hay mejor ambiente, menos tensión, somos mucho más productivos. Y somos mucho Precisamente. más productivos siendo más felices. ¿Por qué se hacen cosas orientadas a generarte o que al final van a generar lo que tú has dicho desde el principio? Tensión, malestar, situaciones indeseables. Porque la casuística es mucha. Está desde el trabajador que se va a ver obligado a hacer lo que hacía antes más rápido, seguramente peor, el trabajador que no va a ser capaz y le van a despedir, empresas que van a tener que contratar a más gente y que van a ir peor porque van a tener más gastos de todo tipo. O sea, es que al final pones en la balanza lo positivo y lo negativo y tengo muchas dudas de que lo positivo gane. Sí, Porque, porque hay un factor ahí importante de estrés, de preocupación, y es que ahí iba a ir. O sea, sí, oh, qué guay, vamos a trabajar 37 horas y media, guay, pero es que va a haber mucha presión, mucho estrés. Y por eso es que yo te preguntaba el tema de lo de la productividad, ujú, porque sí, también estoy muy a favor del tema de la conciliación. Y vamos, soy yo la primera que lo hace. Y la primera que, o sea, con mis compañeros y tal, tiene que tú ya estás enfermo, para mañana. O sea, realmente, porque yo creo que cuando tienes la cabeza súper ocupada y súper preocupada por alguna situación, es que no vas a ser productivo, por no, naturaleza, por total, sí. naturaleza. O sea, que además lo he vivido yo personalmente, o sea, cuando el COVID, tal cual, un familiar enfermo, yo no valía nada porque estaba en mi cabeza, además en Venezuela, o sea, estaba muy preocupada y no era tan productiva como a lo mejor lo puedo hacer sin una mayor preocupación, ¿sabes? Pero es Ujú. que si además esto, que eso fue, gracias a Dios, muy puntual, pero esto me lo vas a poner todos los días, o sea, ¿cómo vamos a gestionar ese tipo de presiones? Bueno, existen herramientas como la que tú has dicho. A lo mejor hay que automatizar las cosas, a lo mejor hay que digitalizar más, a lo mejor hay que adaptarnos poco a poco al cambio. O sea, yo creo que las empresas van a tener que hacer un poco de magia porque es lo que tú dices. No van a volver atrás porque ya saben que lo que funcionaba hace 15, 20, 30, 50 años, hoy no funciona. Hoy no funciona. Ujú. Así Entonces, es. vas a tener que acomodarse a la tecnología, a la IA,
al simplemente escuchar, a ver cómo se crea ese compromiso y despreocupar más sin dejar de, y a lo mejor basarse más en resultados que en horas, que era lo que tú estabas diciendo. Yo creo que si puedes hacer un trabajo, a lo mejor de 37 horas semanales, lo puedes hacer en 35, pues a lo mejor con serias herramientas, hombre, lo podrás hacer. Pero bueno, es que hay de Pero todo. primero hay que hacer eso y hay que hacer que eso sea factible, porque hoy por hoy pues no estamos en eso todavía. No, hay que hacer una adaptación acá. Que nos van a empujar a que estemos, sí, pero va a ser con presión, con prisas, Claro. por decreto ley. Bueno, pues oye, yo no creo en un mundo donde las cosas, ahora que se habla tanto del liderazgo, ¿no? Pues nuestros líderes no lideran, o sea, simplemente mandan ahí, o sea, se comportan como los jefes de la antigua usanza, ¿no? De esos de hace 50 años, ¿no? Oye, esto es así y punto, y aquí el que se apañe y el que no se apañe, pues es su problema, ¿no? Pues no, Hay de todo. no creo que sea la forma de hacer las cosas y menos a un nivel de país como estamos. Mm. Oye, es que coges, lo lanzas ahí y lo que tú has dicho, ¿no? Lo has reflejado muy bien, ¿no? Lo pongo ahí y así por lo bajini me echo para atrás y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues, oye, no, pues sí pasa. Claro, es que por eso es que yo quise tocar este tema contigo, porque realmente es algo que está generando gran incomodidad y gran preocupación con toda vamos, yo lo comprendo totalmente, porque realmente es que vienen cosas y para los bandos, vamos a decirlo así, tanto para los empresarios como para los trabajadores que Sí, también van es a que pasar. esa distinción yo creo que sería muy saludable que nuestra Radical. clase política dejara de explotarla, porque al final la explotan simplemente como un arma de consecución de votos. Entonces, Total. creo que es un error bastante grave no sé, yo es que oír cosas, como, no sé, hace poco alguien le oía, ¿no? No, bueno, es que Amancio Ortega hizo en la pandemia una donación de no sé cuántos cientos de millones o lo que sea, una gran cantidad de dinero para el hospital tal o para esto, o el señor de Mercadona, pues mira, está ayudando a la gente para que reconstruyan. Y la gente, en vez de ver esto positivamente, dice, no, no, es que estos desgraciados con todo lo que tienen, pues ya les vale, ¿no? O sea, dices, hostia, pues no sé, pues yo, mira, Se si tardaron. estoy en una situación así y alguien, sea quien sea, porque no tienen por qué hacerlo, ¿eh? Esto que quede claro, no tienen por qué. Y cogen y dicen, oye, pues voy a hacer estas donaciones, voy a poner en marcha estas acciones de ayuda, etcétera, etcétera, pues creo que lo primero que hay que hacer es agradecerlo. Eso. No criticarlo diciendo, no, no, es que tendrían que dar más todavía, o es que. Entonces, oye, mira, pues no. No, obligados no están para nada. Y por ir cerrando un poco, ¿hay alguna recomendación que tú creas que puedas darle a las empresas para medianamente gestionar a nivel de recursos humanos, a nivel de herramientas, a nivel emocional, como mientras se va madurando la idea, que puedan, yo creo que tranquilizarse un poco mentalmente con la idea? Sí, a ver, yo la recomendación que haría sería muy sencilla, es tratar de que en muchas empresas, y yo conozco bastantes, ya lo hay, ¿eh? Pero tratar de establecer unas relaciones internas, trabajadores, mandos intermedios, consejeros, propietarios, tratar de establecer un tipo de relaciones más saludables, simplemente. Porque vivimos en un momento en el que todo se impone, se hace una ley para prácticamente todo, algunas cuestionables, y yo creo que se debería promover mucho más, pues simplemente la comunicación interna y lo voy a decir así, de andar por casa, y el buen rollo. Es que vivimos en una tensión que no tiene sentido y que no aporta nada bueno a nadie. Ese sería mi consejo. Más allá de decir, oye, pues estas medidas concretas, pues no, porque como tampoco sabemos exactamente en qué va a acabar esto, pues, Mm. pues sería un poco Me gusta adelantar. mucho, Pero me creo gusta que, mucho. creo que hay un problema de comunicación, de percepción,
por parte de tanto unos como de otros, de lo que es la empresa, de lo que es el equipo de trabajadores, de por qué una empresa existe, por qué no, para qué. O sea, todo esto deberían entenderlo, o sea, el empresario creo que debería entender mejor al trabajador y viceversa. Mm. El trabajador entender mejor al empresario para dejarnos ya de estas tonterías ya digo, es que nadie lo dice así, pero está en el ambiente. O sea, el empresario es el señor malo y el trabajador es el pobre explotado, ¿no? Entonces, pues mira, pues ni lo uno ni lo otro. Me encanta que haya sacado el tema de la comunicación, porque de hecho ha salido en otros episodios, y de hecho me encantaría hacer alguno de comunicación directamente, porque siempre digo que nosotros nos enseñan a hablar, muchos de nosotros hablan 2, 3, 4, 6 idiomas, pero realmente no nos enseñan a comunicarnos, porque y eso realmente, o sea, estamos hablando del área profesional, del área de empresas, pero es que a nivel de cualquier área de la vida, creo que todavía no hemos desarrollado muy bien esa habilidad de comunicarnos, ¿no? Y el tema Ah, de escuchar, y mi opinión va peor, ¿eh? Porque hoy día, sí, mira, hay un dato, te voy a dar un dato, bueno, no es un dato, pero creo que es una cosa con la que todo el mundo va a estar de acuerdo. No sé, no leemos. ya, Ya sé que es un tema muy manido, pero es que es verdad, es que no somos capaces de leer más de un párrafo seguido de nada, ni de un libro, ni de un artículo, ni de un manual siquiera. Hoy día o te lo dan todo en 10 segundos, o es un tweet, o es un reel, sí, o te pones a ver el feed de Instagram o de LinkedIn incluso, scroll, hacer scroll. y haces scroll y vas viendo las cosas tal. Al final recibimos solamente como impulsos de información y nadie se molesta en indagar en las cosas y nada. Mm, Es como que ya nos dicen cómo tenemos que pensar y qué es lo que tal, y con eso mm, nos conformamos. Y creo que es realmente lo que está generando una crisis social importantísima en muy todo el. bueno, correcto. Pues, bueno, pues llevado a ese punto, puedes tener razón. Y creo que más bien tenemos que ser. Por desgracia, me temo que sí. Por desgracia, me temo que sí. Ya. Pero bueno, creo que invitar a las empresas, porque fíjate que es lo que tú dices, no tenemos mayor información porque está bastante incompleta, pero creo que por eso hice la comparación con la pandemia, ¿no? Que nos vino pum de golpe y tuvimos que realmente inventar en el camino. Sí, 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 pero Pero eso, acá ya nos lanzaron, aunque sea ahí la bombita, ahí, y mientras explota, pues podemos ir trabajando la comunicación interna, podemos ir trabajando el clima laboral, podemos ir trabajando el tema de la escucha, que es tan importante porque ni nos sabemos comunicar y también nos cuesta escuchar a veces, entonces, bueno, forma parte todo de la misma comunicación. del mismo sistema, digamos. Sí. Entonces Muy bien. realmente es como complicado, pero son cosas que creo que se pueden ir trabajando en el camino. Y así con esos pequeños, grandes cambios, creo que se puede ir haciendo como el abono para que el golpe sea menor. Creo que eso es un poco lo que se puede hacer de momento mientras esperamos cómo se va a solventar este tema. Pero si hay un buen clima, es más difícil. Me voy a poner un poco cursi, me lo permite, pero yo creo que si hay una unión en la empresa, lo que tú dices al principio, donde no hay una guerra, donde estamos todos comprometidos con un valor de la empresa que vaya alineado a los valores de cada uno de los integrantes, creo que se puede llegar a más. ¿Eh? Yo estoy Aquí seguro hablando de un poquito cursi, pero creo que es No, así. no, pero por muy cursi que sea, es cierto. O sea, totalmente de acuerdo. Así que bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado, creo que ha sido súper transparente, súper razonable y reflexivo. Creo que es una información que le va a valer, no está en nuestras manos porque realmente no tenemos demasiada información, pero creo que va a ser de mucha tranquilidad para los empresarios que les toca esta responsabilidad que les viene pronto. Así que gracias por tu punto de vista, que sé que ha Gracias a sido vosotros profesional. por este tiempo y nada, encantado de haber estado aquí. Igualmente, te mando un gran abrazo, Vicente. Un placer. Un saludo. Chao.